¿Qué tal amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y aquí estamos de nuevo en su espacio Meditaciones. Hoy es domingo 20 de octubre, domingo 29 del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya y que te sirvamos con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura de este domingo está tomada del profeta Isaías, capítulo 53, versículos del 10 al 11. El Señor quiso triturar a su siervo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años, y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 32. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Aclamad justos al Señor, que la palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y nuestro escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. La segunda lectura está tomada de la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos del 14 al 16. Hermanos, puesto que Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo, mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Evangelio de este domingo está tomado de Marcos, capítulo 10, versículos del 35 al 45. En aquel tiempo se acercaron a Jesús Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo: ¿Qué es lo que desean? Le respondieron: concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús les replicó: no saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron: sí podemos. Y Jesús les dijo: ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Eso es para quien está reservado. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los 12 y les dijo: ya saben que los jefes de las naciones
las gobiernan como si fueran sus dueños, y los poderosos las oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos, así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, ¿qué tenemos hoy? Este domingo, el Evangelio de Marcos nos presenta este famoso episodio de la pregunta que le hacen Santiago y Juan, que en otros evangelios está como que es la madre de los hijos de Zebedeo quien le hace esta solicitud al Señor, pero que en la versión de Marcos son ellos los que hacen esta solicitud. Una solicitud bastante atrevida, bastante intrépida, y que no es otra cosa más que carne. Es el deseo de la carne, del poder, de el dominio que está presente allí por efecto del pecado original. Los apóstoles no se salvaban de esto. Ellos eran simplemente humanos y todavía no habían recibido el Espíritu Santo en Pentecostés. Por lo tanto, tenían todas estas pasiones, estos deseos, estos anhelos, estos sueños distorsionados. Debemos tener claro esto, que después del pecado original, todo lo que es humano quedó tocado, quedó lastimado, quedó herido por el pecado original, y aunque se nos borra en el bautismo, el efecto queda, la cicatriz queda, es lo que llamamos concupiscencia. Y esto es parte de esa concupiscencia, el deseo de grandeza, el deseo de ser alguien, el deseo de dominio. Ellos obviamente tenían en su cabecita todavía la idea de que Jesús iba a ser un Mesías político, iba a instaurar un reino político que se iba a sentar en un trono de oro o algo parecido en un palacio, tal vez en el de Herodes, una vez que Herodes fuera depuesto, y que ellos iban a ocupar cargos de poder y de autoridad. Todavía no habían entendido. Y yo me pregunto, ¿cuántos hoy en la iglesia no han todavía entendido este asunto del servicio? De que estamos en la iglesia para servir, de que estamos en la iglesia para donarnos y para donar también, que estamos en la iglesia para hacer el bien, no para dominar, no para ejercer dominio, autoridad, poder, para imponernos sobre otros o para simplemente ejercer un cargo que nos haga vernos importantes y para imponer nuestras ideas. Lastimosamente, esto aún se ve y en todas las instancias de nuestra parroquia. Un hermoso comentario dice lo siguiente: qué declaración tan audaz la de Santiago y Juan, pero observemos la gentileza de la respuesta de Jesús. Los otros apóstoles, sin embargo, no fueron tan gentiles. Leemos que cuando oyeron esta petición de Santiago y Juan, se indignaron por ello. En respuesta, Jesús les explica a todos que el que quiera ser grande entre ustedes será su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes será esclavo de todos. A mí en particular me llama mucho la atención cómo Jesús, en vez de lanzarles el reproche, primero les hace una pregunta: ¿son capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Como para pedir lo que están pidiendo. ¿Son capaces de esto? De una manera muy suave, muy sutil, y ellos afirman que sí, sí podemos. Y yo me pregunto, ¿ellos estarían absolutamente convencidos o claros de lo que les iba a pasar? No sabemos, pero por lo menos creo que estaban dispuestos a lo que fuera, y parece que así fue. Y el Señor le dice: ok, beberán ese cáliz, pero a mí no me toca concederles esos puestos. Nos queda la pregunta: ¿para quién serán esos lugares privilegiados en el cielo? Porque el cielo no será igual para todos. Cada quien vivirá su cielo de acuerdo al nivel de santidad que haya conseguido acá en la tierra. Será plenamente saciativo,
como lo dicta la doctrina de la Iglesia y según lo que conocemos por revelación en la Sagrada Escritura, pero no será igual para todos. Dice el texto, nuestra naturaleza humana caída se ve tentada regularmente a desear grandeza, a desear prestigio, honores y admiración mundanos. Queremos que los demás piensen siempre bien de nosotros e incluso aspiramos a que nos lleguen a envidiar. Pero esto, en realidad, es un pecado. Queremos que los demás piensen bien de nosotros e incluso que nos envidien. Recordemos que esta fue una de las tentaciones que Jesús venció en el desierto. El diablo tentó a nuestro Señor prometiéndole el gobierno terrenal de todas las naciones. ¿Recuerdan cuando el diablo le dijo, todo esto será tuyo si te postras y me adoras? Jesús rechazó todas esas tentaciones y al hacerlo nos brinda toda la gracia que necesitamos para hacer exactamente lo mismo, rechazar esta tentación de querer dominar y de querer tener poder. Una cosa que revela este pasaje es que nuestro Señor es paciente con nosotros mientras superamos nuestros pecados. Y pobre de nosotros si no fuera así. ¿Te has puesto a pensar lo paciente que ha sido el Señor todas las veces que has caído y recaído en el mismo pecado y sigues vivo? ¿Sigues entero? Y el Señor te sigue bendiciendo de muchas formas. Te sigue dando una familia, te sigue dando los recursos que necesitas para sostenerla, te sigue dando salud, te bendice de muchas formas. Y sin embargo, seguimos ofendiéndolo una y otra vez. ¿No es eso tener una enorme paciencia? La ha tenido y la seguirá teniendo, como fue paciente con Santiago y con Juan, mientras ellos estaban pensando en tener simplemente lugares de honor y de prestigio. Él fue paciente con la indignación incluso de los otros apóstoles cuando estaban luchando por esa envidia. Una de las herramientas que nos proporciona Jesús es la verdad misma. Y esto es muy interesante. La verdad de Jesús, que se encuentra en las muchas enseñanzas y en el ejemplo que nos dio, a menudo es contraria a la sabiduría de este mundo, la sabiduría de nuestra época y a las tendencias que experimentamos dentro de nuestra naturaleza humana caída. Entonces, nuestra carne y el mundo son contrarios a la verdad que Jesús nos enseña. De hecho, podemos estar seguros de que casi todas las tendencias y deseos que experimentamos en la vida están desordenados en más o menos medida. Como decíamos al principio, esto se debe al pecado original. Entonces, no nos confiemos de nuestras tendencias, de nuestros gustos, de nuestros quereres, porque todo este mundo interior está en cierta manera tocado por la concupiscencia y está desordenado. A veces la gente dice, Padre, es que esto es natural. Precisamente porque es natural, está tocado por el mal, porque la naturaleza humana está caída. Y obviamente una de estas verdades es que estamos aquí para servir. No siempre vamos a querer hacer esto. Cuando el Señor nos dice que el que quiera ser el primero se haga el último, el que quiera ser importante sea el esclavo, ¿te has puesto a pensar lo que significa ser el esclavo de todos? No siempre vamos a estar disponibles o dispuestos a convertirnos en esclavos. De hecho, la misma palabra puede resultarnos repulsiva. No la queremos, pero es allí a donde tenemos que llegar. Esta es la propuesta, esta es la verdad, es la vía. Él mismo lo hizo en su vida, nos dio el ejemplo y lo único que tenemos que hacer, pues es seguirlo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.